Sache mojos. Ejamipco tata noviono, ejamipco meme noviono. El saludo en el idioma mojeño trinitario para todos los que siguen habitualmente este programa cultural en la radio. Hoy, con esta introducción, solamente queremos mencionarle que tendremos un programa especial. Pero vamos a comenzar y ahí ustedes tendrán todo lo disponible en el programa semanal de Sache Mojos. Entusiasmo en concierto. Entusiasmo fue la principal reacción al concierto del ensamble de la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos en Trinidad. Esa reacción se manifestó con aplausos de al menos 1 millar de personas que se congregó en la catedral el domingo anterior. Los 20 músicos, docentes y alumnos destacados del ensamble de la Orquesta Ignaciana fueron correspondidos con aplausos de la gente. Por más de 1 hora, la directora fue la que hizo la presentación del ensamble y por más de 1 hora el ensamble ofreció temas de música barroca de su amplio repertorio. Los violines, las flautas, violas, violonchelos, contrabajos, junto a los tradicionales bajones, flautas, tambores y paichachíes típicos, ofrecieron la música barroca y un poco de la tradicional música de mojos. La orquesta del Instituto de Formación Artística de San Ignacio, como es su nombre completo, legal, dio el concierto después de presentarse en Sucre, en actos por el bicentenario de la creación de Bolivia. Bicentenario que ha comenzado a celebrarse en un mes aniversario, desde este viernes 1 de agosto hasta final del mes. Y lo hizo la orquesta también pocos días después de regresar de Europa, donde realizó su 11ª gira. En la Catedral de Trinidad muchos compraron el 7º disco de la orquesta, que con este concierto y con la gira que se hizo a Europa, sirvió para lanzarlo. El disco se titula 20 años por la carretera, música y danzas de la Amazonía boliviana. Gracias al ensamble por el espectáculo brindado en Trinidad. Y el mismo concierto hizo la Escuela de Música Mojeña el 31, el jueves pasado, en la Icha Pequene, en su local en San Ignacio de Mojos. Visitantes de Trinidad, que prácticamente la capital Trinidad se vació a San Ignacio estos 2 últimos días, y también de otras ciudades del país. Y claro, muchos turistas extranjeros también llenaron San Ignacio en esta ocasión. En la Ichapequene del Bicentenario, podemos decir. La Ichapequene Fiesta por el homenaje que rinde el pueblo ignaciano a su santo patrón San Ignacio de Loyola. Gracias al concierto de el ensamble Mojos en Trinidad. Sigamos en Sache Mojos. Serenata al Bicentenario. Este miércoles 6 de agosto viviremos una fecha inolvidable. Se cumplirán 200 años de la creación de Bolivia, de nuestra patria. El bicentenario será celebrado con actos especiales. En realidad ha comenzado a ser celebrado porque los actos empezaron ya hace tiempo. En realidad a principios de año. Y en Trinidad, en la plaza principal, habrá también serenata al bicentenario. La actuación de la víspera del 6 de agosto está prevista para el martes 5 y será en la avenida Roger Becerra Casanovas. Serenata al bicentenario en la capital del Beni. Sigamos en
el programa cultural Sachemojos. Universidad retomará plan para formar antropólogos. La Universidad Autónoma del Beni retomará el proyecto para formar profesionales en arqueología o en antropología. El anuncio fue hecho por el vicerrector de pregrado, Brian Hillman. La intención fue formulada por el vicerrector al final de una conferencia que dio el antropólogo y arqueólogo boliviano José Capriles. El doctor Capriles habló sobre los avances realizados en varios proyectos de investigación arqueológica. Expuso también los resultados preliminares de varios trabajos de arqueología que están en curso en diferentes lugares del departamento. Especialmente dio datos sobre los trabajos que se realizan en las denominadas islas de bosque, donde se cree que se desarrolló actividad humana hace varios miles de años. Algunos afirman que se produjo ese trabajo, esa actividad humana, hace 5.000 años antes. Otros están ya datando con la técnica del carbono, que fueron 10.000 u 11.000 años antes en que se desarrolló la famosa, ya con ese nombre famosa, cultura de los llanos de Mojos. Y al preguntársele cómo se puede formar profesionales en la materia en el Beni, el doctor eh, Capriles dijo que existe disposición a nivel nacional y a nivel extranjero para lograr ese objetivo. El fortalecimiento institucional es una de las formas necesarias para conseguir esa capacitación, dijo, el fortalecimiento institucional. Bueno, al clausurar la conferencia de Capriles, el vicerrector Hillman se refirió al tema de la capacitación. Primero, el vicerrector reconoció que en la Universidad Autónoma se hizo un planteamiento ya hace varios años y que fue dejado en el archivo, en el cajón. En la emoción del momento consideró que es necesario reactivar esa idea y expresó su decisión de retomarla inmediatamente. Recordó que la idea original era la creación de la carrera de antropología o de arqueología, o quizá una fusión de ambas profesiones. Bueno, vamos a esperar con paciencia qué resultados tiene la gestión de la Universidad Autónoma del Beni. Sigamos en Sachemojos. Calendario histórico regional. Aquí, en este sector de Sachemojos, queremos recordar a todos, chicos y grandes, hombres y mujeres, algo del pasado de la región. Por eso, este calendario histórico. Empezamos. Calendario histórico regional año 2011, 4 de agosto. El gobierno de Brasil aseguró un crédito de 330 millones de dólares a Bolivia para la construcción del camino San Ignacio de Mojos-Villatunari. El compromiso fue anunciado por el vicepresidente Álvaro García Linera. El proyecto estima la pavimentación de 415 kilómetros. Otros 83 millones de dólares serán la contraparte boliviana. Días después, una marcha indígena reclama que el camino no debe cruzar por el Timnis, porque se debe preservar el hábitat de los que allí moran. Fuerzas policiales reprimieron esa marcha y detuvieron a gran parte de sus integrantes. En el año 2012, un decreto garantizó que el camino no cruzara por el Timnis. La discrepancia se mantiene hasta ahora entre el Beni y el gobierno nacional y el proyecto quedó en suspenso. Calendario histórico regional, año 1777, 5 de agosto. Una cédula del rey de España, Carlos III, dispone la creación de los gobiernos militares de Mojos y Chiquitos para tratar de contener las usurpaciones portuguesas a las colonias españolas en América. Antes había corregidores. Se nombra gobernador de Mojos a don José Ignacio Flores de Vergara, sujeto a la autoridad del Virreinato de Buenos Aires.
En lo militar estaba sujeto al gobernador de Santa Cruz. En lo religioso, Mojos dependería del obispado de Santa Cruz. Después, Ignacio Flores fue gobernador intendente de Chuquisaca, entonces llamado La Plata, entre 1783 y 1785, y también fue presidente de la Real Audiencia de Charcas del año 1781 a 1785. Calendario histórico regional, año 1926, 5 de agosto. Se estrena el himno al Beni, cuya letra pertenece al profesor Alfredo Pereira Lanza y la música al profesor belga Rafael Segres. La creación fue una colaboración mutua de los dos autores. El estreno se efectuó en un acto solemne. La primera entonación fue realizada por un grupo selecto de estudiantes con el acompañamiento de una orquesta de 25 músicos. Estos músicos fueron contratados por el profesor Pereira con sus propios recursos. 3 meses después se cantó el himno oficial del Beni en el aniversario departamental el 18 de noviembre. Antes, 3 poetas habían escrito otras composiciones para el himno beniano. Fueron Juan Bautista Coimbra, Plácido Molina Mostajo y Lisandro Guzmán Rosell. Sus letras fueron relegadas. Calendario histórico regional, año 1842, 6 de agosto. El presidente José Vallivian emite el decreto que declara a la provincia Mojos independiente del departamento de Santa Cruz. El mismo decreto eleva a la clase de ciudadanos a todos los indios, a los que reconoce capaces de los derechos de igualdad, libertad y propiedad. Declara a los indígenas propietarios de las casas que tiene cada uno. El decreto se firma en la ciudad de Cochabamba. El gobernador de la antigua provincia Mojos, Miguel de los Santos Rivero, conoció la disposición varios días después y declaró regocijo popular y feriados los días 28, 29 y 30 de octubre. El júbilo se vivió en la mayoría de las comunidades y en los más apartados ranchos del nuevo departamento. Calendario histórico regional, año 1889, 6 de agosto. El escudo del departamento del Beni fue pintado por primera vez en París, Francia. El pintor fue José García Mesa, quien plasmó la idea del escritor Lucio Pérez Velasco. El pintor cochabambino se formó en París. El autor intelectual del escudo Lucio Pérez Velasco, paceño, fue diputado y después senador por el Beni. Fue también vicepresidente en el gobierno de José Manuel Pando. Fue delegado en el Territorio Nacional de Colonias. Calendario histórico regional, año 1902, 6 de agosto. Un grupo armado de brasileños toma la población boliviana de Sapurí, en el territorio del Acre. La ocupación es liderada por el militar José Plácido de Castro, quien aprovecha la fiesta cívica nacional y ocupa las oficinas de la Intendencia. Es la llamada Cuarta Revolución Acreana. Los funcionarios bolivianos son tomados prisioneros y expulsados. Al día siguiente, los ocupantes proclaman la independencia del Acre. La proclama protesta contra una supuesta arbitrariedad del gobierno de Bolivia y específicamente contra el convenio firmado en 1901 con la compañía norteamericana Bolivian Syndicate para administrar el territorio del Acre. 2 meses después, la reacción boliviana se refleja en la batalla de Bahía, donde actúa la columna Porvenir. Calendario histórico regional, año 1924, 6 de agosto. Se inaugura en Cobija un obelisco dedicado al centenario de la batalla de Junín. El monumento fue encargado para mostrar que en ese lugar comienza el territorio boliviano. Su placa dice Junín, 6 de agosto 1824-1924. El constructor del obelisco fue el maestro José da Costa Ferreira, portugués afincado en Bolivia. Está ubicado en la actual escalinata del Paseo Junín. En ese lugar se fundó el barrio Junín, el primero de la ciudad de Cobija. Calendario histórico regional, año 1925, 6 de agosto. El diputado por Yacuma, Ernesto Monasterio da Silva, demanda ante el Congreso Nacional la nulidad de la elección del presidente de Bolivia, José Gavino Villanueva.
Monasterio hace el planteamiento, sorpresivamente, ante el Pleno del Congreso minutos antes de la posesión de Villanueva, con el argumento de que el candidato no había renunciado 6 meses antes de las elecciones, como mandaba la Constitución. La osadía del diputado Monasterio provocó la reacción de los seguidores del presidente electo, pero fue aceptada y la posesión fue suspendida. En su lugar después, Felipe II Guzmán, presidente de la Cámara de Diputados, fue designado presidente interino. La insólita acción legislativa había sido pactada previamente por Monasterio con el presidente saliente, Bautista Saavedra, que creyó que Villanueva lo había traicionado. El diputado Monasterio después fue designado embajador de Bolivia en España. Calendario histórico regional, año 1932, 6 de agosto. Se estrena provisionalmente la nueva Catedral de la Santísima Trinidad, en reemplazo del antiguo templo colonial. El edificio se había comenzado en enero de 1924, a cargo del español Martín Pascual y el sacerdote Lucas Fernández de la Peña. El comité pro templo estuvo presidido por don Javier Chávez Vaquero. La obra se concluye definitivamente en el año 1942. Calendario histórico regional, año 1961, 6 de agosto. Se funda la radio Ibare en Trinidad. Los cruceños José Terrazas, Pepe, y Manuel Saucedo, Malaco, son los propietarios. Los primeros locutores son Guido Pradel, Dardo Saucedo y Jaime Bello Terrazas. Actúan como secretarias las hermanas Teresa y Doris Saucedo. Sus primeros programas fueron variados, pero su objetivo central fueron los mensajes a las estancias y comunidades rurales. También tuvo un noticiero central. En 1971, Radio Ibarra es adquirida por la Universidad Técnica del Beni, cuando era rector Hernán Melgar Justiniano. El gobierno militar de Hugo Banzer en 1971 la cerró. Se reabrió y se volvió a cerrar en 1981 por el golpe de Luis García Meza. Reinició actividades en el año 2009 para su tercera época que vive hasta hoy. Calendario histórico regional, año 2015. 6 de agosto. La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia celebra en Trinidad su sesión de honor de homenaje al 190 aniversario de creación del país. Asisten el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Lineras, senadores y diputados de todo el país. Participa todo el gabinete de ministros y los jefes de la mayoría de las entidades nacionales. Llegan invitados varios embajadores de naciones extranjeras. Calendario histórico regional, año 1966, 7 de agosto. Se coloca y bendice la piedra fundamental de la Catedral de los Santos Reyes Magos en la ciudad de Reyes. La construcción había comenzado un año antes. El arquitecto Pedro Scheffer y el carpintero Peter Savage, ambos suizos, dirigen los trabajos. Integran el grupo de obreros los señores Danilo Vargas, Osman Álvarez, Carmelo Vargas, Gerardo Chávez, Damián Cartagena, Jorge Ralde, Jorge Driu, Máximo Durán Rivero, Claudio Mano y Mimí Suárez. El proyecto es impulsado por Monseñor José Alfonso Sherrick y su primo, el canónigo Emilio Sherrick. La construcción fue concluida. El Vicariato de Reyes fue creado en 1942 por el Papa Pío XII. La administración está encargada a la Congregación del Santísimo Redentor. La jurisdicción comprende las provincias Vallivián, del Beni, y Subyungas y Iturralde del Departamento de La Paz. Calendario histórico regional, año 1969, 7 de agosto. Se inaugura el camino Trinidad-Puerto Almacén en el kilómetro cero. Este camino será el pulmón por donde respira económicamente la capital veniana. Por muchos años fue la calle que unió Trinidad al río Mamoré, eje troncal de vertebración del departamento por mucho tiempo. Calendario histórico regional, año 2012, 7 de agosto. Trinidad es sede de la Parada Militar Nacional con asistencia de efectivos de las tres Fuerzas Armadas por primera vez en su historia.
Oficiales y conscriptos del Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada llegan de todas las unidades castrenses del país. En el acto también participan unos 5.000 representantes de organizaciones campesinas e indígenas de los 9 departamentos. Encabeza el desfile el presidente Evo Morales y el alto manto militar de las Fuerzas Armadas. Calendario histórico regional, año 1956, 8 de agosto. Se inaugura el Colegio Manuel Antonio Hopi, MAO, el primero de nivel secundario en la ciudad de Guayaramerín, provincia Bacadíes. El MAO se había fundado el 13 de enero de ese año 56 por una iniciativa de un grupo de vecinos, entre ellos los esposos Aldo Bravo Monasterio y Julia Hortensia Suárez. El nuevo establecimiento honra la tarea del profesor Manuel Antonio Hoppe Campos, oriundo de Baures, que trabajó varios años en Cachola Esperanza, Riberalta y en Guayaramerí. El primer director fue Hernán Roca Casanovas y todos los maestros fueron honorarios por 2 años. Después el profesor Juan Ricardo Guillén Velarde fue designado director oficial. En medio siglo, las aulas del Mao se han convertido en una tradición y prestigio de la ciudad de Guayaramerí. Calendario histórico regional, año 1967, 8 de agosto. Muere en Santa Ana de Yacuma el profesor José Chávez Suárez, maestro, historiador, orador y político. Egresado de la Escuela Normal de Maestros de Sucre, fue docente en varios establecimientos educativos. Combatió en la Guerra del Chaco, escribió el libro Historia de Mojos, editado en 1944 y principal fuente de investigación sobre la historia colonial de Mojos. Fue diputado por el Beni en varias ocasiones. Llegó a ser ministro de Educación en el año 1949. Fue cónsul honorario de Venezuela. Mereció la Gran Orden de la Educación Boliviana. Su nombre fue dado a una escuela en Trinidad y al aeropuerto de Santa Ana del Yacuma. Calendario histórico regional, año 2013, 8 de agosto. Fallece el concejal de Riberalta, Mario Velasco Font, por un infarto cardíaco en el despacho de la alcaldía local. Fue llevado al hospital, pero los médicos no pudieron reanimarlo. El suceso se registró en plena reunión con el alcalde Mauro Cambero y otros 2 concejales. Las autoridades analizaban medidas para disminuir la inseguridad ciudadana en la ciudad. Mario Velasco era concejal suplente en las listas de la Alianza Convergencia Nacional y había sido presidente del Consejo Municipal en 2 gestiones. Calendario histórico regional, año 1924. 9 de agosto. Nace en Trinidad Roger Becerra Casanovas. Educado en el Colegio Nacional 6 de agosto, posteriormente estudió música en la Normal de Sucre. Maestro, músico, compositor, investigador, historiador. Dictó clases de música en su mismo colegio secundario. Compositor de la música de muchas canciones, por ejemplo, Misterios del Corazón, Ritornello en el Viento, Inspiración, Payuje de Amor y No Volveré a Querer, entre muchas otras. Tuvo una particular relación musical con el poeta Ambrosio García Rivera. Escribió varios libros, como Reliquias de Mojos, Interpretación sobre los orígenes del Taquirari, Aclarando la historia y nada más. Fue también prefecto del departamento del Beni. Falleció en octubre del año 2005 en Santa Cruz. Calendario histórico regional, año 1933, 9 de agosto. Nace en Loreto Serafín Herges Gastedo, pastor de la Iglesia Metodista, filántropo, voluntario, dedicado durante muchos años a la rehabilitación de personas adictas a las drogas. Estudió cooperativismo y desarrollo de comunidades en Panamá y Costa Rica. Se graduó en Administración de Empresas en el Instituto Didáctico de Buenos Aires. Fundó y presidió el Comité Cívico de Loreto y en Trinidad fue presidente de la Asamblea de Derechos Humanos del Beni. Calendario histórico regional, año 1986, 9 de agosto. Se funda la comunidad Baqueti en la región indígena cabineña. Las familias de Benjamín Tabo, Patricia Cepa, Alberto Cepa, Vicente Mayo, Bonifacio Navi, Francisco Cuazama y Alfredo Tabo se constituyeron en fundadoras.
Baqueti es traducido como recordación en idioma cabineño, en referencia a la antigua misión Cabinas, donde estuvieron sus padres y abuelos por muchos años. Los cabineños resolvieron crear la nueva comunidad tras fracasar en su intento de que la Fuerza Naval les devuelva Misión Cabinas, usurpada anteriormente por los militares. La primera casa fue la posta sanitaria. En 1987 comenzó a funcionar la escuela. Hoy es la capital del gobierno autónomo cabineño que pronto iniciará actividades. Calendario histórico regional año 2023, 9 de agosto. Juran a sus cargos 48 integrantes del Tribunal de Imprenta de Trinidad. Fueron designados por el Consejo Municipal para aplicar la ley de imprenta vigente desde el 1925. La selección de los miembros del Tribunal Especial fue realizada por una comisión del Consejo Municipal de la ciudad. La solicitud fue planteada por la Asociación de Periodistas del Beni y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Radio y Televisión de Trinidad. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sachemojos. Con sabor a mojos. Se fue julio y nos dejó el sabor a mojos. El 31 de julio fue la Ichapequene fiesta mojeña ignaciana, la fiesta grande del pueblo ignaciano. La fiesta tuvo el don de congregar, como casi cada año, a gente de muchas partes, de ahí cerquita de las comunidades mojeñas, de las provincias del resto del Beni, de otros departamentos y así sucesivamente. La Echapequene, sabemos, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por resolución de la UNESCO desde el año 2012. Danzas, música, tradiciones de esta parte del mundo se mezclan, incluso con creencias, costumbres, como lo hicieron desde el siglo XVII. Estos bailes se volvieron a mostrar esta vez en la entrada folclórica en un recorrido por toda la ciudad. La camareta, esa que despierta a veces temor, volvió a mostrar la concentración de los ignacianos mientras los miles de turistas disfrutaban de la visita que ofrecieron los trajes de las diferentes danzas. Con los colores, visiblemente se mezclaron los sonidos de la música tradicional. En la iglesia ignaciana, por ejemplo, antes y después de los oficios religiosos, se nutrió con la mirada de propios extraños, observando las imágenes, las columnas, las inmensas columnas de madera que sostienen el templo, que también soportaron la admiración de todos. En los días de la celebración de la Echepequene, el centro de atención estuvo en buena parte en el Gran Cabildo Indígena, que está ahí detrás del templo. El Gran Cabildo es el gobierno del pueblo indígena que organiza todo este acto, todos los actos. El Cabildo es el encargado de organizar la fiesta porque el gobierno comunal es el custodio natural de esas tradiciones y costumbres. Tenemos que saber, dicho sea de paso, que la fiesta es resultado de un trabajo minucioso, largo, costoso, con devoción de todos los integrantes del Cabildo Indígena. Conversábamos hace unos días con el corregidor del Cabildo de San Ignacio y nos decía que por lo menos unas 200 personas diariamente en el último mes antes de la fiesta, durante todo julio, incluso desde junio, empiezan a realizar diferentes tareas de organización. El Cabildo les organiza, los distribuye y les da los trabajos. De las tradiciones que muestra la Echapequene, en muchos casos llamó la atención el maripeo, ese rito de invitación de chicha, que es una de las representaciones de los ignacianos hacia sus invitados. En el salón del cabildo, los caciques se reúnen para invitar una tutuma con chicha tradicional a las autoridades, a los invitados especiales. Ni que se diga también que otra atracción es el jocheo de toros.
La parodia del arte taurino español tuvo nuevamente su atracción sublime en esta ocasión. Desde el corregidor, pasando por los caciques, comisarios, hasta las mamitas abadesas, se sintieron complacidos al compartir la fiesta en el jocheo. Porque dicen ellos, el jocheo es la mezcla de las sensaciones de satisfacción por el deber cumplido, el deber también de compartir la fiesta, compartir creencias religiosas, compartir costumbres. Claro, en la fiesta del jocheo no faltó el drama. Hubo gritería, griterío cuando un jocheador quedó tendido en el medio del corral porque el toro lo tumbó. Y la aflicción de todos los que miraban el espectáculo, sáquenlo, levántenlo, porque uno de los toros cobró y el atrevido pagó la osadía de estar ahí enfrentándolo al animal. Debió ser levantado en andas como se pudo, atendido por los médicos y terminó en el hospital de Trinidad. Bueno, es parte de la mezcla de la ironía, de lo cómico y de lo real de la vida, como dice un texto sobre la Ichapequene. Durante la fiesta de San Ignacio, algunos supimos que esta demostración cultural religiosa está reconocida por el gobierno municipal de San Ignacio. Obviamente tendría que ser así, pero lo es también por el gobierno departamental desde el año 2011 y por el gobierno central que ha dictado una ley del el año 2012. A más de ser patrimonio cultural intangible en la lista de la UNESCO, San Ignacio, tenemos que saber todos, es la capital folclórica del Beni. Pero tiene también otro título, es capital espiritual de las misiones jesuíticas del Cono Sur de América. Y en esa dimensión se ha logrado otro hecho. En Mojos existe un archivo con 7.000 partituras de música barroca en un archivo que es atracción de mucha gente. Propios extraños ya también se están enterando, llegan a San Ignacio por esto de nada más que la fiesta, que los trajes, que los bailes, pero también se enteran que hay un museo, que hay un archivo. Hay un museo por un lado y hay otro que es el archivo de música barroca. 7.000 partituras, si es que no son más. Parte de ese archivo es expuesto por la Escuela de Música, Instituto de Formación Artística de San Ignacio, que hoy se ha convertido en una verdadera embajadora del folclore regional. ¿A través de qué? De los coros y las orquestas estable, adulto, digamos, juvenil y también infantil que han logrado constituir. Por supuesto, ahí destaca un grupo, una orquesta, el ensamble, orquesta de profesores y alumnos que este año realizaron una nueva gira, la 11ª gira, por varios países de Europa. Han ido por varias ciudades de Bolivia, también por varias ciudades de América, pero han ido a Europa, a varios países de Europa. Es un verdadero tesoro, venían. Felicidades por los ignacianos, por los que cuidan y por los que muestran esa riqueza cultural al mundo. Sigamos en Salchimojos. Rincón poético. Esta semana, este mes, este año, en Bolivia celebramos el bicentenario de la creación de la patria, de Bolivia. Hay muchas formas de rendir homenaje a la patria, al menos en un cumpleaños tan especial, después de 200 años de vida. Aquí, hoy, en Sache Mojos, queremos hacerlo con un poema. El autor es Ronald Martorell Roca. De él, en su libro Como la vida misma, escogimos el poema Pampas. Pampas. Cerré los ojos, aspiré tu perfume silvestre, olías a campo, a hierba recién cortada, a agua dormida, a sudor y a caballo, a tierra mojada, a jumbacá, a arcilla dorada. Tus verdes infinitos, primaverales, fulgurantes, el que ondea en tu bandera, el que tiñe de esperanza la vida, hilvana sueños, enciende amaneceres, prolonga los atardeceres.
Pampa olvidada, pampa soñada, ahora herida, mancillada por ajenos sembradíos, por manos intrusas, por sed insaciable, por avasallamientos interminables. Tu belleza se apaga bajo la sombra de la avaricia. Ya no hay jochis en tus montes, ni taitetús en tus senderos. El sayubú no trina, el mauri se ha marchado, los pillus han huido. Junto al vato y el tatú, ellos no habitan tu suelo. No hay arrocillares, ni suelda con suelda o la cola de zorro. Las perdices y las gallinitas de monte, todo se ha desvanecido. No se escucha el tordo curichero, ya se han olvidado del mechero, de la víbora cuco, de la temible yoperojobobo, de la alucinante sicurí, solo viven en la memoria. Si tan solo pudiera recordarte en tu verdor, reconstruir tu esplendor, pero solo me queda pedir perdón por no haberte protegido. Pampas, un poema de Ronald Martorell Roca. Canto a Santa Ana. Recién pasó la Mere Fiesta Movima, la gran fiesta patronal de Santa Ana de Yacuma, 26 de julio. Sus hijos especialmente le han cantado en variada forma. Uno de ellos es Antonio Carvalho Urey, poeta, periodista, investigador, historiador, nacido en Santa Ana. De la inspiración de Toño Carvalho recogemos una de esas canciones. El poema Tenía que ser en mi pueblo. Escuchemos. Tenía que ser en mi pueblo. Tenía que ser en mi pueblo, en la alfombra del Bajío, en el límite de la pampa, con el monte, con el río. Fue a la sombra de un tajibo, sobre un lecho de pelillos, que por ser la fiesta en julio estaba completamente florido. Su tez estaba encendida, y como ambos descendían, cubriendo su rostro y mi cuerpo, los rosados pétalos del tajibo. El sol de la plena tarde, en hilos de oro candente, volvió su cuerpo ardiente y excitaba mis sentidos. Sus reprimidos instintos trocáronse en delirante entrega, y al vaivén de contorsiones vibraron nuestras emociones. Sus gritos se confundieron con los trinos de las aves que curiosas contemplaban la prolongación de eternidades. Y fue ya en el ocaso, cuando el astro se escondía, que en un estrecho abrazo le juré que yo la quería. Tenía que ser en mi pueblo. Las hojas del calendario en sucesión permanente, como cuentas de rosario, han arrancado el presente. Ya las palabras ahogadas por los besos de nuestras bocas no susurran a mis oídos las emociones pasadas. Las huellas de ese pecado las redimió un eterno amor. Pero este tiempo pasado se ha convertido en dolor. Ella ya no está conmigo. Yo sigo por el camino de un destino sin hogar y de un vagar sin cariño. Sí, en mi pueblo tenía que ser, en la pampa junto al río, que yo encontré una mujer que casi me ata a su vida. Tenía que ser en mi pueblo. Versos de Antonio Carvalho Urey, dedicados a Santa Ana de Yacuma. Este poema, Tenía que ser en mi pueblo, está en el libro Poesías, Cuentos y Canciones de mi pueblo en su tricentenario, editado por la Alcaldía de Santa Ana en el año 2008. Se acabó nuestro tiempo. Empezando agosto ya se nos acaba. Pero bueno, tendremos más la siguiente semana. Espérenos a una nueva edición de Sachemojos. Brusurupaya, meme noviono. Brusurupaya, tata noviono. Bimo carine, te pona semana.